Filipenses, en el libro de Filipenses. En el capítulo 2, del capítulo 12 en adelante, versículo 12. Y dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Luminares en el mundo, ese es el título que tiene. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede tomar sus asientos. Muchas veces la palabra del Señor la leemos y es como que no está hablando tan claro que muchas veces no es necesario, ¿cierto?, interpretarla, sino que es tan clara que podemos darnos cuenta de que aquel hombre que la escribió como 2000 años atrás, hoy nosotros la podemos leer y es lo mismo que a lo mejor a ellos les sucedió en ese entonces. Por eso que nosotros, que Dios nos ayude para que podamos tener el entendimiento preciso, el entendimiento justo, el entendimiento que tiene que ser. ¿Para qué? Para poder no equivocarnos. Para que realmente, sumado al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, sumado al discernimiento, no haya nada en este mundo que nos engañe. Ni con la palabra, ¿cierto? Ni con las cosas que puedan estar sucediendo, ni que las cosas que se han estado viendo. Hoy en día es pan de cada día, que todos los días suben cosas que lo que se ve, ¿cierto?, de lo que se está viviendo, de lo que se dijo, que en algún momento, en algún lugar, hay ciertas cosas que están apareciendo, mares que se recogen, temblores, ¿cierto?, terremotos que están sucediendo, guerras, rumores de guerra, y cuántas cosas que nosotros, solamente con leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que así es. No es necesario ver las noticias para enterarnos de todo lo que está pasando. ¿Estamos en los últimos tiempos? Claro que estamos en los últimos tiempos. Sin que decir otra cosa. Tenemos y hemos visto señales en los cielos, claro que las hemos visto. Se ha ido cumpliendo, pero a cabalidad, toda la palabra de Dios, toda. Y aún falta, ¿cierto? Pero hay una parte en que nosotros no la vamos a ver, no la vamos a vivir. Pero estos tiempos peligrosos que está sucediendo, sí la estamos viviendo. Y estamos aquí, y es por eso que nosotros debemos de afirmarnos. Por eso que la palabra de Dios dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, decía Pablo, ¿cierto?, solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En esos entonces ellos se estaban preocupando de estas cosas, de nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Eso nos dice, lo dijo en el pasado y lo dice ahora para nosotros. ¿Cómo nosotros tiene que ser nuestro comportamiento como hijos de Dios? Porque en todo debemos de saber que Dios está en todo lugar. Dios escucha nuestro clamor y también todo lo que nuestros labios dicen. Y aún así, lo que pensamos, Él lo sabe. Por eso es que cuando nosotros fallamos, le fallamos a Dios. Cuando no nos comportamos como hijos de Dios, ¿a quién le fallamos? No es al pastor, no es a una situación, no es una religión. Le fallamos a Dios. Porque los mandamientos son de Él, no de nosotros. No es de un grupo de personas, es de Dios. Los mandamientos son de Él y Él nos pide cumplirlo. Y si no lo cumplimos, ¿a quién le fallamos? A Dios. Por eso que Dios nos ayude. Con temor y temblor, sigilosamente, siempre nosotros debemos de andar con temor y temblor, porque no sabemos la hora en la cual Él ha de volver. No lo sabemos. Si bien es cierto, nos dio señales, que realmente, cierto, nos dio muchos ejemplos de lo que iba a suceder. Pero nosotros no somos tontos ni perezosos. Perezoso es cuando alguien se queda sin saber y no busca la palabra de Dios porque le da pereza. Si yo oigo la palabra de Dios por algún personaje, yo también tengo que buscar la palabra de Dios y cerciorarme de que realmente dice así. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que leerla, ¿cierto? ¿Salía lo mismo que dice acá? Era lo mismo. Lo que tiene su Biblia a lo que tiene esta. Por eso el temor y temblor. ¿Por qué? Porque resulta que así debemos de andar nosotros hoy en día, con temor a Dios, no temor al gobierno, no temor a los terremotos, no temor, ¿cierto?, al que se recogió el mar, no temor a eso. Si eso estaba escrito que iba a suceder así. Pero nosotros debemos no dejar de temer a Dios, a quien realmente me puede mandar al cielo o al infierno. Él decide. Yo no decido por Él. Él decide por mí, por mi vida. Y no va a decir porque te lo mereces, no. Porque me va a decir en lo poco has sido fiel. Y lo que te voy a dar no te lo mereces. Eso es lo que quiso decir, ¿o no? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es porque lo mucho no me lo merezco. Por eso que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que podamos entender que si somos hijos de Dios tenemos que andar como Él dice que andemos. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es que nosotros decidamos, no es que yo haya decidido ser hija de Dios. Y si estoy aquí, no es porque realmente yo quise, yo voy a ir porque yo quiero ir. No. Es porque el querer, como el hacer, lo pone Dios. Y Él quería que nosotros estuviéramos hoy aquí. Que Dios nos ayude. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna. Si nosotros estamos leyendo, nos estamos dando cuenta que este es el tiempo de la cual
nosotros estamos viendo afuera gente maligna y estamos en medio de ellos. El otro día nuestro pastor hablaba, ¿cierto?, de tanto brujo que entró a nuestro país. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente hay gente maligna, mala, que desea el mal sobre todo para los hijos de Dios. Porque somos un foco que quieren apagar. Por eso él nos dice, y aquí esta palabra me llamó mucho la atención, dice, para que seáis irreprensibles. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es cuando un hombre o una mujer se convierte a Dios y no hay nada ni nadie que lo haga retroceder. No tiene cambio. No tiene otra manera retroceder en pensar de que hay otra situación en la cual me va a ir bien, ¿cierto? Si yo salgo y digo, ya no voy a venir más a la iglesia, voy a ir a trabajar, voy a hacer otras cosas, yo me estoy diciendo aquí adentro, ¿eres tonta o te haces? Porque realmente no hay nada en este mundo, no hay nada que nos haga cambiar de idea. Aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, seguimos diciendo que somos hijos de Dios y la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Cuando hay fe, hay convicción, hay certeza y seguridad. Se da cuenta que la irreprensible no cabe en nosotros para poder decidir nuestra propia vida. Porque lo que hay aquí adentro no la podemos desechar de la noche a la mañana, así como que ahora no quiero. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser irreprensible, como decía Pablo, decía, para que seáis irreprensibles, no dudando en nuestros corazones, no dudando si tenemos o no tenemos fe, no dudando si caso Dios hará o no hará, no dudando si alguna vez Él vino o no vino, si realmente Él murió o no murió, o si realmente esa sangre poderosa que ayer limpiaba, redimía de pecado, hoy lo sigue haciendo. Está vigente para todo aquel que se quiera limpiar y seguir limpiándose. Y es de la única manera y forma de que nosotros podamos limpiar nuestras vestiduras. Si tenemos manchas, arrugas, porque sí las tenemos. Cada duda que nosotros vamos adquiriendo es una mancha que vamos agregando a nuestro vestido. Cada cosa negativa que nosotros hagamos en contra de Dios es una mancha, es una arruga ante la presencia de Dios. Y aunque nosotros no la veamos, pero lo que está aquí adentro me dice que sí tengo. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo de Dios, el que me guía a toda verdad, a toda justicia, el que me convence de pecado. Me lo dice. Y si yo no le pongo oído, el problema es mío. Porque Él me lo advirtió, Él me dijo y me lo hizo saber. Por eso que Dios nos ayude, ¿para qué? Para que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos. Si realmente, si no, nunca vamos a entender si merecemos o no merecemos el reino de Dios. Nunca lo vamos a entender. Que por qué de tantos Dios tuvo que poner su mirada en nosotros.
Fuimos escogidos. Pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio. De repente, ¿somos dignos de ser llamados de esa manera? Manada pequeña, ¿cierto? Como nos decía la palabra anterior. ¿Estamos dentro de esa manada pequeña? ¿O realmente aparentamos estar dentro de la manada pequeña? Son preguntas que debemos de hacernos. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros. Y para estar seguros, de ahí nosotros tenemos que temer a Dios. Porque me puede mandar al infierno si yo no cumplo, si no hago lo que Él me ha mandado a hacer. El trabajo, cuando nosotros no trabajamos, no vamos al trabajo, ¿cómo nos dicen? Cuando dejamos de trabajar y nos vamos y nos avisamos, irresponsables, ¿cierto? Cuando nosotros no hacemos las tareas en el colegio y no hacemos, ¿cómo nos dice? Flojos. Por eso que nosotros debemos de, es lo posible, nosotros como seres humanos, hacer lo humanamente posible. Y hay cosas que muchas veces nos apartan de Dios, nos apartan de la presencia de Dios. Y el cuerpo se va poniendo flojo, no se dedica a Dios, no se dedica ya a leer la Escritura, ni a orar, porque se acomoda. Y creemos que con eso estamos bien, con que venir aquí, oramos 1 hora, 2 horas y listo, y después nos vamos, y con eso estamos bien. No es así. Sí, tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que hacerlo. ¿Que nos va a costar? Claro que sí, pero vamos a tener ganancia, porque Él nos promete ganancia. Él nos promete seguridad. Estas promesas que están escritas aquí son para nosotros y nosotros las hemos vivido. Él nos ha librado, nos ha salvado, nos ha cuidado, nos ha librado de saetas del enemigo, de arañazos muchas veces que nos tira, y nos ha librado y nosotros muchas veces pasamos invictos ni nos damos ni cuenta. Pero a diario eso ocurre en nosotros. Si nosotros una vez nos dijeron, si ustedes tuvieran vistas espirituales, ¿cómo verían sus ojos que por todos lados hay demonios? Y están al acecho, esperando que nosotros tengamos así una caída. Y no le va a pedir permiso para meterse. Eso lo tengamos seguro, no le va a pedir permiso. Se va a meter. El único que toca nuestro corazón, nuestra puerta, es Dios. Pero ellos llegan y se meten y empiezan a murmurar en nuestra mente. Murmuran, hasta hacernos flaquear, caer y convencer. Ese es el trabajo del enemigo, y el enemigo tiene paciencia para hacerlo y lo hace. Que ellos no tienen la vida como nosotros, limitadas. Nosotros tenemos una vida limitada, ellos no. Luminar igual que Él. O sea, con tanto resplendor como Él, jamás. Pero sí como sus hijos. Y así es como Él nos pide que hagamos. Por eso la responsabilidad de todo esto no es de Dios, no es de Jesús, no es del Espíritu Santo. La responsabilidad de esto es de nosotros. Y primeramente porque tenemos que tener entrega para Dios, entregarnos en alma, en cuerpo y espíritu. Muchas veces pasamos procesos, tenemos que vivir procesos cuando nos arrepentimos. Tiene que haber
a ver, un convencimiento primero de que sí hay Dios, me convenzo que hay Dios. Claro que hay Dios. ¿Por qué? Porque yo he visto que Dios hace milagros, he visto sanidades, he visto tantas cosas en mi familia. Nuestro hermano Ricardo puede decir, ¿cierto? Su papá lo veía y creyó el papá, ¿cierto? Y fue sano por Dios. Y él vivió esa situación en su hogar. Que un día su papá estaba enfermo y al otro día él estaba sano. Entonces, ¿quién le va a venir a contar el cuento? Nadie. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Y ese es un convencimiento, me convenzo que hay Dios. Pero también tiene que haber un arrepentimiento. Me arrepiento porque yo soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo malo que fui, de todo lo que aquello que, cierto, a lo mejor perseguí a otro, a lo mejor hablé de otro, a lo mejor, no sé, hice todas las chambonas que hice, pero me arrepiento de aquello. Me arrepiento ante Dios. Y Él recién Él me lava, me limpia, redime mi vida y me perdona. Y ahí viene el convertimiento. Me convenzo, me arrepiento y me convierto a Dios. Son los tres procesos que debemos de vivir para que nosotros podamos vivir lo que Pablo decía a aquellos del Filipo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser luminares, irreprensibles hijos de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No estamos en los tiempos de dudar, no estamos en los tiempos de criticar, no estamos en los tiempos de decir esto podría ser, a lo mejor no. Estamos en los tiempos de tener seguridades, convicciones. Estamos en los tiempos de que nuestra mente tiene que, no con tanto esfuerzo, sino que comunicarse con Dios. No tener un lugar específico que si no llego a ese lugar no puedo orar. No. La conversación con Dios es en nuestra mente y donde estemos, ahí conversar con Él. Porque la conversación con Dios no quita lugar en ninguna parte. Podremos estar haciendo muchas cosas, pero cuando estamos conectados con Dios, siempre tenemos tiempo. Siempre hay tiempo, siempre. Que Dios nos ayude. Hasta aquí la palabra del Señor. Que nos haya quedado claro que realmente a quien tenemos que temer es a Dios. A quien tenemos que servir es a Dios. De quien tenemos que preocuparnos es de Dios. De quien tiene que decir de nosotros es de Dios. No le importe lo que los demás digan. Lo que los demás digan no importa. Usted lo que tiene que importarle es lo que Dios dice. Lo que dice por su palabra y lo que dice Él de usted. Eso es lo más importante para nosotros. Lo que nosotros pensemos de otro no es válido para nadie. Porque yo puedo pensar cosas buenas y también puedo pensar cosas malas. Pero Dios va a ver lo justo, lo preciso, y realmente cuando a Él no le agrada algo, Él lo cambia. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude.